Mr. Phoenix presenta. Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión voy a hablarles de algo que sucedió hace algunos días, donde el creador de cómics, Jon de la Rose, fue expulsado de Kickstarter por violar las reglas y pautas de la comunidad, pero nunca le especificaron qué reglas había roto, y ahora vamos a ver qué hay detrás de todo esto, porque no fue casualidad. En una publicación en X, Jon de la Rose, que planeaba lanzar su campaña de financiación colectiva para su próximo cómic de ciencia ficción militar de Emerald Array en Kickstarter, pero que luego la trasladó a Found My Comic. Tras la prohibición compartió: "Soy víctima de un esfuerzo de cancelación coordinado por parte de profesionales del cómic de DC Comics. Consiguieron que Kickstarter me prohibiera justo cuando estaba a punto de lanzar mi cómic de marines espaciales". Agregó: "Elijo luchar produciendo. Me mudé a Found My Comic, por favor apoyen mi nuevo libro", y agrega un link para los que quieran apoyarlo. Al parecer este creador tuvo problemas en Twitter con otros creadores que están en DC Comics. Luego vamos a ver por qué. Mientras tanto, la nota continúa. Además, compartió una captura de pantalla de Kwanza Osagiefo, o como se pronuncie, que era editor de DC Comics bajo el nombre de Kwanza Johnson, y pidió a Kickstarter que lo investigara en junio en un intento de que lo eliminaran de Kickstarter. Osagiefo le publicó a X: "Hola Kickstarter, puedes desplazarte por el feed de esta persona durante 5 minutos y determinar si es la persona que quieres que se asocie con tu plataforma". También compartió el correo electrónico de Kickstarter en el que se le prohíbe el acceso al servicio. En él se afirma: "Esperamos que todos los usuarios de Kickstarter cumplan con nuestras reglas y pautas comunitarias. Lamentablemente, nuestras investigaciones han determinado que usted ha infringido estas pautas". Y luego añade un mensaje genérico donde habla sobre salud mental, comunidad, etcétera, etcétera. Pero nunca le dan una razón válida, ni qué reglas rompió para echarlo. Luego, Jon de la Rose hizo un artículo en Fandom Pulse donde compartió más detalles de la prohibición. Señaló que la prohibición también le impide comunicarse a través de Kickstarter con los patrocinadores de proyectos anteriores, lo cual no tiene sentido. O sea, le sacaron comunicación con gente que le está pagando. ¿Dónde va a quedar ese dinero ahora? ¿Se lo va a quedar a la plataforma? ¿Se lo van a devolver a los que contribuyeron? Es muy extraño esto. Yo no lo entiendo. La nota continúa diciendo: "Kickstarter me prohibió después de que presenté mi cómic de ciencia ficción militar sobre marines espaciales, de Emerald Array, para su aprobación. He visto proyectos rechazados antes, pero nunca una prohibición total de creadores como esta, donde me ha privado de la capacidad de comunicarme con los patrocinadores actuales de mi última campaña, algunos haciendo preguntas por mensaje o comentarios que no tengo forma de responder". Y claro, acá viene lo raro. ¿Cómo le van a prohibir comunicarse con la gente que le está pagando? ¿Van a pensar que los están estafando? Supongo que la plataforma le devolverá el dinero, si no es una estafa doble. Luego entró en detalles sobre cómo se produjo la prohibición. "Configuré la campaña para mi campaña Emerald Array, mi cómic de ciencia ficción militar sobre marines espaciales, para dar seguimiento a The Hidden Emperor. Al igual que con los fondos, me llevó más de 2 semanas sin poder obtener la aprobación para la campaña. Me comuniqué con el servicio de asistencia y recibí una respuesta estándar que decía que había muchos proyectos para revisar. Parece que antes de rechazarlo le dieron vueltas, como que ya merodeaba lo que iba a pasar". Luego de la Rose compartió que recibió el correo electrónico de Kickstarter baneándolo. "Recibí mi respuesta un par de días después. Una prohibición permanente de crear proyectos, citando violaciones a las pautas de la comunidad sin especificar cuáles eran". Agregó: "Estaba claro que los informes masivos que se realizaron durante mi última campaña hicieron que mi cuenta fuera marcada, aunque no había hecho nada malo". Acá está confirmando que se la agarraron con él, no le dieron mayores explicaciones y lo banearon. Este es el problema con estas plataformas. Si algo no le gusta te pueden echar así nomás y te hacen perder dinero, tiempo, etc. Esto no era parte del trato. Luego la cosa empeora, aunque se sumó gente relativamente importante para seguir jodiendo a este creador. Luego señaló que el líder senior de divulgación de cómics de Kickstarter, a quien había contactado previamente, lo había bloqueado en X. Me comuniqué con Sam Cusack nuevamente, pero cuando busqué los mensajes directos en X, esta vez descubrí que me había bloqueado. De la Rose concluyó: "En ese momento me di cuenta de que se trataba de un intento dirigido y coordinado de sacarme de la plataforma y destruir mi negocio. Según parece, el tipo que debía ayudarlo lo terminó de hundir y lo bloqueó. Como siempre, esta gente demostrando su cobardía. Pero gracias a Dios pudo mudarse a otra plataforma". Explicó su decisión sobre por qué los eligió para esta campaña: "He decidido luchar, adelantando el cronograma de la campaña de la novela gráfica de los marines espaciales de Emerald Array. Nos estamos mudando a Found My Comic, un sitio dirigido por un creador cristiano comprometido con la libertad de expresión. Estoy haciendo esto tanto para publicar este libro y obtener fondos, como para ayudar a este sitio web emergente a competir contra los males que perpetúa Kickstarter. Sinceramente, la situación es bastante lamentable. No sabía que Kickstarter y otras plataformas mainstream de recaudar fondos fueran tan delicadas. Más viendo que hay algunas donde podés financiar contenido para adultos directamente.
directamente. Entonces no se entiende por qué sacarían de su plataforma a alguien que hace cómics de marines espaciales. Es como que alguien banee Halo o Warhammer. ¿Qué sentido tendría? Ahora vamos a ver un poco lo que podría haber provocado esto, pero tampoco tiene sentido. Revisando un poco la cuenta de John de la Rose, no se ve nada especialmente grave, por lo que pudieron haberlo baneado. Acá por ejemplo pongo una muestra. Subió una foto de uno de sus cómics donde habla precisamente del Comic Gate, donde dice: Comic Gate atacará esto, pero no hay nada más heroico y masculino que someterse y venerar a la Madre de Dios y Reina del Cielo. Nuestros héroes reflejan la verdad y la belleza del mundo, por eso ganaremos. Apoya a The Emerald Array hoy en Found My Comic, y podemos ver a un marín rezando a la Virgen María, con un cura al lado. No sé cuál sería el problema. Por lo que sé, en Estados Unidos no está prohibido ser cristiano, ni que fuera un país islámico o Corea del Norte, pero ya sabemos cómo es esta gente. Cualquier atisbo de ser conservador y ya te tachan de ser Hitler prácticamente. Sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Parece que tuvo problemas con otros conservadores. Acá vemos un tuit donde se queja de que hay gente que lo ataca a él por su baneo de Kickstarter en vez de apoyarlo. Y es lo de siempre, es lo que dije en mis primeros 2 videos, de que hay gente que debería apoyarte y estar de tu lado, pero sin embargo decide atacarte sin sentido. Y no se dan cuenta que están alimentando al bando contrario. Ustedes me dan asco. En otro tweet se ve una pelea con un usuario llamado Ethan Van Cyber. Ethan admite que él es la causa de mi prohibición de Kickstarter, con una narrativa absurda de doxing, o sea doxeo, exponer datos privados de alguien en público. Hizo que su gente me denunciara en masa. Es un cerdo de las cancelaciones y un expulsa plataformas, como Liam, son lo mismo. No sé bien quién es Liam, no encontré eso, pero vemos cómo ese tal Ethan, por problemas personales con John, lo denunció masivamente y provocó que lo echaran. Era algo que pasaba bastante seguido en Twitter y en otras redes antes, donde un grupo de estúpidos se ponía de acuerdo para denunciar a alguien y lo terminaban echando. Aunque a veces tenían suerte y como las denuncias masivas no eran naturales, la red en cuestión te devolvía la cuenta, pero mientras tanto te quedabas sin ella un tiempo. Yo sinceramente no encontré nada malo en la cuenta de John de la Rose, solo algunos chistes en contra de los demócratas o que apoya a Trump, así que ya se puede intuir por dónde puede ir toda esta campaña de cancelación que le hicieron. Solo es por no ser un progre demócrata con soja en la sangre. Sin embargo, ese tal Ethan sí está lleno de cosas en contra de los conservadores o insultando a John por sus dibujos. Pero lo preocupante acá es que el líder de la sección de cómic de Kickstarter sea tan agresivo para hacer lo que hizo. Si revisamos su cuenta podemos ver el porqué. Podemos ver cómo retuitea una publicación que dice que J.D. Vance, que es el candidato a vicepresidente de Trump, perdería en inteligencia con Bugs Bunny. Acá vemos también cómo apoya la representación LGBT en todas las cosas, ya sean películas, series, cómics, etc. Y que le gusta que hayan lesbianas en Power Rangers. También acá retuitea otra supuesta noticia que dice que Rudolph Giuliani envió un mensaje de texto a un número equivocado con su plan para robarse las elecciones a favor de Trump. Vaya a saber uno la veracidad de esto, ¿no? No digas mamadas, Mary Jane. Hay otros retweets en contra del candidato a vice de Trump, de nuevo, así que ya podemos imaginarnos por qué lo banearon a John y de qué pata cojean tanto el líder de los cómics de Kickstarter como el Ethan S y los demás partícipes del boicot. Entonces me parece que estaría bueno que se lo apoye, el que quiera o el que pueda claramente, porque es totalmente injusto e inmerecido que te echen por simplemente retuitear cosas y ser conservador. Parecería si no que hoy en día ser conservador es mala palabra y donde seas conservador cristiano peor todavía. Acá dejo algunas fotos del proyecto de John, que tiene un estilo así tipo Warhammer, Halo, Starship Troopers y así. Siendo honesto, todo lo que sea conservador hay que apoyarlo, porque no queda otra. Más cuando vemos que progres de este estilo, como el de Kickstarter o el resto de gente que lo atacaron, se empeñan en intentar boicotear constantemente todo lo que hacen los conservadores. Quieren intentar monopolizar la industria del entretenimiento. Ya bastante hay que aguantar en series, películas, videojuegos y cómics como para seguir aguantándolos. Y dicho sea de paso, la industria del cómic está llena de cosas progres y así les va después. El cómic viene en caída libre hace tiempo y perdió terreno en comparación con el manga, que los ha apabullado por cosas como esta, porque los cómics se han unido a la agenda progresista. Sin embargo, los mangas siguen siendo lo de siempre. No han cambiado mucho y cuando un manga tiene cosas de esta agenda es porque es para un nicho específico y se queda ahí. No intentan cambiar tanto las cosas como el resto de productos audiovisuales. Entonces creo que hay que apoyar a los creadores que intentan hacer cosas diferentes y volver un poquito a la normalidad, por decirlo de alguna manera. Me importa un rábano lo que opinen los zurdos. Bien, esperamos que John pueda hacer su cómic finalmente, que consiga la financiación que necesita y que dejen de boicotearlo a él y a otros autores conservadores. Dejo un link con la noticia completa, también dejo el Twitter de John y su campaña de recaudación y mi Twitter, que me abrí uno hace unos días, por si quieren seguirme. Eso es todo, hasta la próxima.